Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta conferencia impartida por el Departamento de Cultura de AMIA o a través del Departamento de Cultura de AMIA. En este caso vamos a dialogar, vamos a hablar sobre la noche de los cristales rotos, este pogrom gigantesco que sufrían los judíos entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938 en Alemania, en la Alemania nazi, muy cerca de comienzos de la Segunda Guerra Mundial, y que marcaría, enseguida lo vamos a ver, un punto de inflexión en la historia de los judíos en Alemania, en la historia de los judíos en general, y en la historia de las catástrofes que sufrieron los judíos en aquel entonces y a lo largo de toda la historia también. Uno debería preguntarse varias cosas antes de comenzar a desarrollar este tema en particular. Uno debería preguntarse, ¿qué fecha debería uno conmemorar Yom HaShoah? ¿Cuál es el día adecuado para conmemorar el Día del Holocausto, como realmente se lo conoce? ¿Es acaso el comienzo de la Segunda Guerra Mundial? ¿El 1 de septiembre de 1939? ¿Podría ser una fecha en la cual se inició lo que sería la debacle con 52 millones de muertos en el mundo y 6 millones de judíos en particular? ¿O quizá el ascenso de Hitler en 1933, con la enorme cantidad de restricciones que fueron empeorando, complicando la vida de los judíos de Alemania, de Austria y de los lugares anexados también la República Checa y con posterioridad otros lugares cuando comenzara la guerra? ¿Acaso podría ser también el año 1935 con las famosas leyes de Nuremberg, las leyes racistas que sacaron a los judíos de la sociedad, que los apartaron completamente de la misma, transformándolos en ciudadanos de segunda categoría, prohibiéndoles votar en general, prohibiéndoles poner las banderas alemanas en sus balcones en fechas festivas y demás, prohibiéndoles, permitiéndoles poner únicamente banderas de Israel, el movimiento sionista? Esta también es un interrogante acerca de esta fecha con naturalidad. ¿Podría ser acaso la conferencia de Wannsee de Wannsee de febrero de 1942, que pocos realmente conocen quizá el sentido de la misma? En 1942, los nazis deciden llevar a cabo sistemáticamente la llamada solución final, y para eso se reúnen en Wannsee 15 altos jerarcas sin la presencia de Adolf Hitler para planificar lo que sería el holocausto industrializado del pueblo judío a lo largo de la Segunda Guerra. ¿Por qué no pensar en esta fecha, que es básicamente el comienzo organizado, como bien dije, industrializado de la Shoah? O quizá la fecha heroica de la revuelta del gueto de Varsovia, un 19 de abril de 1943, un Pesaj de 1943, como día emblemático de la liberación de los judíos, tal como recordamos básicamente hasta el día de hoy, y se ha establecido esta fecha en el calendario judío para recordarla, 27 de Nisan de 1943, la fecha del calendario hebreo en el Estado de Israel. También podría ser el final de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en la lucha contra Alemania, el 8 de mayo de 1945, ya que Japón no fue partícipe activo directo del genocidio de los judíos. También esa fecha de liberación podría ser importante. ¿Y por qué no pensar el 27 de enero de 1945, con la liberación del campo de Auschwitz a mano de los soviéticos, fecha que en el 2005 es utilizada o recordada por toda la humanidad, por lo menos así pensamos, como Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, conmemorado en distintos países del mundo y organizado por las Naciones Unidas en general? ¿No sería acaso esta fecha una fecha emblemática, la liberación de Auschwitz? Sin embargo, ha quedado para los historiadores, por lo menos para la mayoría de ellos, el día emblemático del comienzo de la Shoah, la noche de los cristales rotos, esa noche infame del 9 al 10 de noviembre de 1938. ¿Y qué es lo que pasó? Porque la noche de los cristales rotos fue mucho más que eso, fue mucho más que el comienzo de la Shoah, fue mucho más que un pogrom. El mundo supo lo que pasó y el mundo no quiso ver lo que pasó, no quiso denunciar lo que pasó.
El mundo no hizo nada, y eso lo tenemos que decir ya de antemano. ¿Cuál es el origen histórico de la Noche de los Cristales? ¿Cómo nace este infame pogrom que daría pie a las matanzas posteriores a las cuales en algunos casos hemos estado? La Noche de los Cristales Rotos, la Kristallnacht, pone fin a un periodo de 6 años, de infamia contra los judíos en Alemania, desde el ascenso de Hitler en el año 33 hasta el año 1938, incluido también. Años de discriminación, persecución de los judíos, de imposición de leyes restrictivas cada vez en mayor contenido, en mayor fortaleza, en mayor, como diríamos, intensidad. ¿Sí? Los judíos en Alemania eran judíos que vivían en el país desde hace 1900 años atrás, antes de que Alemania hubiera nacido como tal, cuando la zona se denominaba Germania y era habitada por los hunos y era habitada por tribus bárbaras, ya los romanos habían esparcido después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén a los judíos en Bretaña, en Francia y también en lo que hoy llamamos Alemania. ¿Cómo los judíos no iban a sentirse alemanes? 1900 años de historia continua en Alemania, interrumpidos, por supuesto, por hechos de violencia, las cruzadas, expulsiones de algunos sectores de Alemania y otras cuestiones más que ahora no vienen a cuento. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania vivían 500.000 de judíos, que significaban solamente, a pesar de que esta cifra parezca importante, el 0,76% de toda la población del país. O sea, de cada 100 habitantes que caminaban por las calles de Alemania, solamente casi uno era judío. O de cada 200, uno y medio era judío. La proporción era bajísima, pero su presencia en la vida activa, cultural, religiosa, filosófica, ética, moral, comercial, médica en Alemania era inmensa, inmensa bajo todo punto de vista. ¿De quién fue la culpa de la Kristallnacht? ¿Por qué nació la Kristallnacht, la Noche de los Cristales? En realidad debemos encontrar las raíces, las causas, en la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, que también daría origen después a la Segunda Guerra Mundial. Podemos pensar en la hiperinflación de Alemania, que demonizaría también la situación y la presencia de los judíos en el país. La especulación comercial de la cual fueron acusados los judíos y que realmente, en verdad, casi todos los alemanes especulaban para que su moneda valga algo en general, ya que no valía prácticamente nada. En la Primera Guerra Mundial, y hay que conocerlo, hay que saberlo, 80.000 judíos lucharon para el ejército alemán. Sí, 80.000 judíos lucharon para el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, donde no era una guerra contra el nazismo, era una guerra contra otras potencias imperiales. 12.000 de ellos murieron y muchos de ellos después fueron condecorados con la Cruz de Hierro alemana, la insignia más importante que se le da a un soldado alemán, vivo o muerto, por sus servicios militares para Alemania. Y la Noche de los Cristales llegó ya la cúspide del racismo. Todo esto quedó olvidado, borrado de la historia alemana. ¿Cómo es posible? ¿Cómo fue posible? Hay que buscar un detonante. Y el detonante es de alguna manera, podemos decirlo, el 18 de octubre de 1938, casi 3 semanas antes de la Kristallnacht. Hay 17.000 judíos de origen polaco que son expulsados de Alemania a una zona limítrofe entre Alemania y Polonia, una localidad fronteriza abandonada llamada Svacin, muertos de frío, de hambre, de sed. Los alemanes los expulsaron allí y los polacos no los dejaron entrar. ¿Por qué? Porque para los polacos eran alemanes y para los alemanes eran judíos de origen polaco. Y por lo tanto quedaron en el medio, en una bisagra, en una situación incómoda. Svacin se vieron las primeras inhumanidades más terribles que después se conocerían mucho más abiertamente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Svacin estaba ubicada en medio de la frontera alemana, polaca, en una zona boscosa
que daría origen a no muchos problemas. Y de hecho, justamente, un joven judío francés, Herschel Greenspan, que tenía a sus padres expulsados en Svasin, decidió en Francia tomar la justicia por sus manos y cometió un acto de venganza contra esta actitud alemana, asesinando a un agregado de la diplomatura alemana, de la diplomacia, perdón, alemana en París, Ernest von Rath. Habría sido asesinado por este joven. Esto le permitió a Alemania motorizar algo que ya tenían pensado, la excusa funcional para dar lugar y dar pie al dolor, a la indignación del pueblo alemán contra los judíos, contra sus judíos. De esta manera, Ernest von Rath, un funcionario de segunda categoría, se transformó en un mártir para la sociedad alemana. Fue la excusa para la Noche de los Cristales, un pogrom, un ataque antijudío que ya estaba preparado de antemano y al que solo faltaba ajustarle una fecha adecuada para la opinión pública local y mundial, y que pueda ser comprendido como un acto de indignación de la sociedad alemana ante la tenebrosidad supuesta de los judíos, ¿sí? Los diarios alimentaron la culpa de los judíos, que luego esto condujo justamente manipulatoriamente a los hechos concretos que veríamos en esta noche de los cristales infausta. ¿Y cuáles son esos hechos concretos de esa noche? Decenas y miles de tiendas saqueadas, no solo en Berlín, en toda Alemania y en parte de Austria, que había estado anexada ya por Alemania. 91 judíos fueron asesinados impiadosamente en sus casas, en las calles, en los comercios, en las sinagogas, y otros centenares y miles fueron golpeados, heridos, lastimados, brutalmente, salvajemente. 30.000 judíos fueron enviados a los campos de concentración primero, más tarde algunos de ellos de exterminio, de Dachau y Buchenwald, campos que hasta ese entonces tenían a prisioneros políticos alemanes, a todos aquellos que se oponían al régimen, a sacerdotes, a periodistas, a miembros del Partido Comunista. Pero ahora, por primera vez, Dachau, como también se conoce, abrió las puertas para el encarcelamiento de los judíos, que luego más tarde llevaría a la creación de 6 campos de exterminio. Todo esto fue gradual, todo esto fue planificado, todo esto fue armado sistemáticamente para llegar claramente a la Shoah. También los judíos austríacos anexados habrían sufrido de la Noche de los Cristales y después vamos a hacer un pequeño comentario sobre esto en particular. Pero tengan presente y tengan en cuenta que aquellos que vieron la película excelente, y si no la vieron, búsquenla en YouTube, la van a encontrar, o quizás en la plataforma Netflix, perdón por la propaganda, la van a encontrar, La Dama de Oro. En La Dama de Oro van a poder ver exactamente lo que implicó para los judíos austríacos el desarraigo de la patria a la cual estaban acostumbrados. La misma patria de Adolf Hitler, ya que Hitler nació en Austria también. 2.200 sinagogas en Alemania había en ese entonces, en la Noche de los Cristales. 1.574 de ellas fueron destruidas casi en su totalidad y solo superaron a la guerra en general 150 sinagogas, en su mayor parte de algunos pueblitos perdidos de Alemania, en donde los nazis no tuvieron tiempo para cometer sus atrocidades o no le dieron prioridad a sus atrocidades. ¿Qué más se produjo en la Noche de los Cristales? Profanación y saqueo de libros, destrucción de bibliotecas judías, quema de libros en las calles. No me hablo solamente de libros de contenido religioso judío, Talmud, la Gadot de Pesach, Sifrei Torah u otros libros de filosofía y conocimiento judío en general. Libros religiosos y libros laicos, libros de autores no judíos también, que ya en el año 33 habían sido quemados, pero todavía se seguía quemando libros de autores judíos que hablaban de temática alemana o de temática general directamente, ¿sí? Los ataques fueron desde Berlín y se expandieron hasta el resto de las aldeas. Y además, la comunidad judía, después de estos ataques de una noche entera, fue obligada a pagar 1.000 millones de marcos en concepto de seguro por los daños ocurridos y ocasionados también,
teniendo en cuenta que los que salieron a la calle a saquear a los judíos fueron la propia población alemana, las bandas organizadas por la policía alemana de la SS y de los grupos de la Gestapo que miraron cómo los lugares de los judíos eran destruidos y no hicieron absolutamente nada porque estaban programados por el líder de la Gestapo, Joseph Goebbels, para llevar adelante una actividad, una acción de pasividad absoluta, más bien no de pasividad, de estímulo a los habitantes alemanes, de no detención de los alemanes, de sostener y de participar en el pillaje también que iban a llevar adelante la ciudadanía alemana en general. La Noche de los Cristales, desde el punto de vista histórico, significó el fin de la comunidad judía organizada. No significó el fin de la vida judía en Alemania, que persiste hasta el día de hoy con 120.000 judíos, aunque después de la Segunda Guerra quedaron solamente 135.000. Pero significó el fin de los marcos comunitarios que le daban cierta contención a los judíos cuyos derechos ya habían sido quitados antes. Un judío no podía ejercer la medicina solo en su comunidad. Un judío no podía enseñar solo en su comunidad. Un judío no podía ir a comprar solo que no sea un almacén de su propia comunidad. La segregación, la atomización de los judíos. La Noche de los Cristales sirvió para destruir esa contención emocional, psicológica y judía que les daba la pertenencia a un grupo comunitario determinado. Pero también sirvió para fusionar a distintos grupos ideológicos judíos que tenían distintos puntos de vista respecto a hasta dónde Hitler iba a llegar, hasta dónde Hitler podía llegar. Donde los grupos sionistas decían hay que irse de Alemania urgentemente, y los grupos de judíos asimilacionistas a la sociedad alemana decían Hitler es un mal pasajero, va a pasar, el mundo no va a permitir que suceda algo así. Se equivocaron, tristemente se equivocaron. Y evidentemente aquellos que fueron sionistas tuvieron razón y pasó lo que pasó a pesar de las claras advertencias que hubo mucho antes de la Noche de los Cristales rotos, ¿sí? Tengamos en cuenta también que los judíos que se fueron de Alemania y por miles también después de la Noche de los Cristales, porque hay judíos que se quedaron, otros que fueron encarcelados en los campos y otros que se fueron, que emigraron hacia América. De hecho, comunidades judías de Argentina como Bnei Tikvá, Lambrota Kol, NSI, se fundaron en 1938 con judíos que llegaron justamente provenientes de Alemania y de Austria, escapándose de este pogrom y aún previo a las restricciones naturales que los alemanes impusieron sobre los propios judíos. Esta manifestación que llevaron al estallido fue organizada por Goebbels y supervisada por la SS y la Gestapo, como dije antes. Y ellos también llevaron adelante la migración forzosa o forzada de los judíos en barco. No queremos más judíos en Alemania. Les estamos avisando esto antes de poner en marcha un plan sistemático de eliminación que nacería más tarde con el hecho que comenté antes, la conferencia de Wannsee. ¿Sí? La Noche de los Cristales Rotos tuvo una amplia cobertura en la prensa internacional que marcó con indignación en primera etapa lo que había sucedido en Alemania y lo que estaba sucediendo, pero nadie fue capaz de condenar entre los países del mundo expresamente lo que Alemania hizo o hacía o tomar resoluciones de boicot contra la sociedad alemana y contra el país, contra Alemania como Estado en general. Hubo condenas, sí, pero no hubo reacción a través de acciones concretas. Nadie les pidió que enviaran un ejército a liberar a los judíos. Se les pidió condenas explícitas y acciones para aislar a Alemania del concierto de las naciones. Esto no sucedió de ninguna manera por el temor atávico que tenían los europeos hacia los alemanes en general. Los nazis hicieron o llevaron a cabo la Noche de los Cristales Rotos para terminar de homogenizar a la población alemana y terminar con esta brecha y separación étnica de grupos no judíos, de grupos no germanos en la sociedad alemana. Había que raliarlos, sacarlos, separarlos. No alcanzó o no alcanzaron la ley de Nuremberg. La Noche de los Cristales vino a complementar la Noche de Nuremberg para terminar con esa vida judía organizada. Y de esta manera también generar y amenazar y llevar el terror a los judíos de Alemania y también empezar a acostumbrar a la población alemana a lo que se iba a venir. Porque los alemanes iban a ser cómplices de Hitler.
El nazismo no fueron 100.000 miembros del partido nazi y la SS y los grupos y batallones de soldados que fueron al frente. El nazismo también fue la población civil que acompañó, la población civil que no repudió, la población civil que participó de estas barbaries. Y es inevitable, bajo todo punto de vista aquí, perdonen que lo haga, una comparación con lo que ha hecho el Hamas islámico en Israel, con los temas que conocemos, y la población civil de la Franja de Gaza, que también fue partícipe en gran parte del genocidio que llevó a cabo el Hamas islámico contra los judíos en los alrededores de Gaza. La Kristallnacht, en la noche de los cristales, nació otra Alemania. Se alejó definitivamente de la Alemania europeizada, de la Alemania culta, de la Alemania respetable, de la Alemania de los grandes músicos, de los compositores, de los médicos, de los psicólogos, de las figuras de renombre, de la intelectualidad. Esa Alemania estaba terminada. Y para los judíos, en particular, este hecho fue la última esperanza en una Alemania desafiante. En 1543, ya Martín Lutero, alemán, el creador del protestantismo, recomendaba, ya mucho tiempo atrás, atención con esto, recomendaba la destrucción de las sinagogas alemanas. Martín Lutero, ¿sí? En 1938, él no lo pudo ver, su sueño se cumplía. Fue el preludio y alerta no evaluado por la humanidad de lo que vendría después, de la Shoah, del genocidio. Ningún alemán después de esto podría decir, yo no sabía nada, yo no me enteré. Sí lo sabían, sí se enteraron, sí conocían básicamente esto. Se dio aval a la política de exterminio en forma indirecta. No hacía falta que el alemán común participara de la misma. Si ya de alguna manera quedó comprometido en esta noche de la Kristallnacht, en esta noche de pogrom, que llamó de cristales rotos por la rotura de vidrios gigantesca y los ruidos que había de roturas por todos lados, saqueos de casas judías, atropello, vandalismo, todo lo que pudiéramos imaginar, ordalías de sangre y de violaciones que uno realmente no puede imaginar básicamente al día de hoy, o quizás sí. La Kristallnacht fue, no diría el fin, pero fue una etapa muy elevada de la demonización del pueblo judío. Una demonización que naturalmente no nació en Alemania y que viene del antisemitismo más antiguo, pero que en Alemania en el siglo XIX encontró su eco, su fortaleza, y en la Alemania pre-hitleriana y la Alemania hitleriana encontró su manifestación, encontró su hecho, encontró su justificación. En síntesis, podemos decir que básicamente, si se me permite, en tres puntos, la noche de los cristales rotos implicó: los judíos no pueden vivir entre nosotros como judíos, en primera instancia. En segunda instancia implicó: los judíos no pueden vivir entre nosotros, atención a la diferencia. Y en tercera instancia, los judíos no pueden vivir. Eso implicó la noche de los cristales rotos. Y lo vuelvo a repetir porque es importante esta gradualidad. Los judíos no pueden vivir entre nosotros como judíos. Los judíos no pueden vivir ya entre nosotros, ni siquiera como judíos. Los judíos no pueden vivir. La Shoah. Implicancia de lo que sería luego la Shoah. Y olvidamos datos que lo quiero agregar ahora, de Viena, de Austria, que en Austria, en Viena, fueron destruidas 95 sinagogas y también comercios. Ahí sufrieron una Kristallnacht más pequeña, pero en la dimensión natural y en la menor cantidad de judíos austríacos que había, también se la conoce y se la asocia a la llamada Kristallnacht. ¿Está documentada? Por supuesto que sí. Está muy documentada. Está documentada por los sobrevivientes, está documentada por los que se escaparon, está documentada por los propios alemanes también, por los testimonios de los alemanes, tanto nazis como no nazis. Está documentada por la prensa de aquel entonces que se hizo eco. Basta ir a hemerotecas y buscar en los libros, en los diarios de aquella época, la noche del 9 del 10, para darse cuenta lo documentada que está y que esto no puede negarse de ninguna manera, como también tantas veces se ha intentado negar la Shoah. Pero quisiera dar a conocer solamente algunos pequeños testimonios, algunos leves testimonios que van a ayudar a comprender básicamente esta cuestión. Los judíos ya no pueden nadar aquí.
era lo que se empezaba a decir antes de la Kristallnacht, cuando un judío quería ir a una pileta de natación y encontraba los carteles que decían piscinas solo para no judíos. Pero también encontraba bancos en las plazas que decían bancos para no judíos y bancos para judíos, cafés para no judíos y cafés para judíos. Mucho antes que nacieran los guetos, mucho antes que nacieran los campos, ya Alemania estaba construyendo la base piramidal de lo que después sería el enclaustramiento y la Shoah con posterioridad. El diario Daily Telegraph escribió así: el odio racial y la histeria se apoderaron de la gente decente. Mujeres elegantes aplaudían y chillaban a más no poder. Los bebés eran subidos en brazos para mirar la destrucción de las casas y sinagogas de los judíos. Esto es una descripción que da de lo que la sociedad alemana no fue la clase baja alemana, no fue la turba no intelectualizada, fue la clase alta, fue la clase media, fue la clase baja, fue la sociedad alemana en su contexto en general la que participó de estos hechos y donde una minoría quedó pasivamente mirando y siendo testigo de estas atrocidades. El diario Times británico diría: día negro para Alemania, palizas contra gente indefensa, matones que llevaron la desgracia al país. Así sintetizaba el diario The Times una de sus famosas crónicas. Pero hay una excepción a la regla que es realmente casi inentendible a esta altura de los hechos, y yo quisiera tratar de explicarla porque, con honestidad, no lo puedo entender hasta el día de hoy y quisiera compartirla con ustedes. Es la historia del rabino Kupferstock, un héroe de la Primera Guerra Mundial en Alemania, a punto tal que el Kaiser Guillermo II, el emperador Guillermo II, en el año 18, cuando termina la guerra, lo llevó a Berlín, le dio la ciudadanía alemana porque él no era alemán de base, y estableció una yeshiva en Berlín. Pudo establecer en los años 19-20, cuando el nazismo empezaba a asomar su rostro, una yeshiva en Berlín. El ejército alemán le rindió honores a este rabino. Y durante la Kristallnacht, atención con esto, porque es increíble, durante la Kristallnacht, los nazis protegieron su yeshiva. ¿Entendieron bien? Los nazis protegieron su yeshiva. ¿Cómo es posible esta dicotomía? ¿Cómo era entendible esta segregación, esta disociación cognitiva de los nazis? Todos los judíos sí, ellos no. Era increíble, realmente increíble. Y fue por orden del propio Hitler que los nazis protegieron la yeshiva de él y la vida básicamente de él. Sus alumnos fueron liberados de un campo gracias al propio rabino, a la gestión del propio rabino, delante del gobierno alemán. Él, el rabino, moriría en 1940 de muerte natural, pero muchos de sus alumnos se salvaron gracias a que pudieron escapar de las masacres posteriores a la acción de este rabino. Es un hecho inentendible en el marco de la Kristallnacht, casi desconocido prácticamente para todos, y que armando esta conferencia y rastreando materiales, información, encontré esto y no lo podía creer. Lo tuve que leer y digerir porque no lo podía entender, pero me pareció oportuno compartirlo realmente con ustedes. Los alemanes haciendo esta excepción humanística, humana, ante la barbarie que rodeaba a la Kristallnacht. Quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. ¿Quién dijo esto? Adolf Hitler. Repito esta frase porque es importante para entender la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos y todo lo que vendría después. Quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia, dijo Hitler. Con respecto, y el último tema que quisiera tocar con el tema de Kristallnacht, es el tema de qué es lo que pasó con aquellos judíos que decidieron fugar de Alemania e irse a Alemania porque ya algunos meses más tarde Alemania iba a cerrar las puertas y ya no iba a permitir la salida de más judíos, ni que hablar con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial,
donde ya automáticamente Alemania se transformó en una verdadera prisión para los judíos alemanes, aunque especialmente después muchos de ellos fueron trasladados a Polonia, donde funcionaron los 6 campos de exterminio. Es un hecho notable. Alemania era brutal, Alemania fue brutal, Alemania puso estas leyes discriminatorias, pero Alemania no quería mancharse las manos de más sangre de los judíos en su territorio civilizado y llevó a cabo la creación de los 6 campos de exterminio en la Polonia cómplice. Un tema que se debate hasta el día de hoy, que al gobierno polaco desde el año 2018 no le gusta, pero que es así. Los campos de exterminio fueron campos de exterminio alemanes, pero también en territorio polaco. Y eso no fue una casualidad, porque no hubo campos de exterminio en Francia, no hubo campos de exterminio en Grecia, los hubo en Alemania, perdón, en Francia, en Polonia, en Austria. Los hubo donde la población fue leal a los alemanes y donde les permitió hacer estas barbaries. Los judíos que se fugaron de Alemania se fugaron en diversos barcos. Voy a dar algunos ejemplos, solamente son algunos pocos ejemplos. El 22, perdón, el 22 de octubre de 1938, el barco Orinoco, rumbo a México, le fue negada inicialmente la entrada a los refugiados judíos que iban en el barco, o había refugiados no judíos también. Hubo presiones para que las autoridades mexicanas cedieran, pero no cedieron ni un centímetro y los judíos no pudieron entrar. El 1 de noviembre del 38, el Iberie, un barco que también marchó con destino a México, quizás con destino final a Estados Unidos, y sí se permitió entrar a los judíos. No había una política unificada de parte del gobierno mexicano. El 13 de noviembre del año 1939, el Sinaloa, con 1.600 refugiados judíos y refugiados también españoles que provenían de la Guerra Civil Española, llegó a México y se les permitió entrar. En la misma fecha, por eso digo, no hay una política coherente, se rechazó al barco Flandre con refugiados judíos que venían justamente de Europa y escapándose ya de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El 30 de agosto de 1940, y ya estamos bien inmiscuidos en lo que fue la guerra, el barco Cuanza llegó a México y se prohibió la entrada a los judíos. Sí pudieron entrar, fíjense qué notable, judíos en ese barco que venían con un caudal de dinero importante y que algunos de ellos tenían documentación falsa que decían que provenían de la familia Rothschild, famoso apellido que los antisemitas transformarían en el dueño del capital judío del mundo. A esos judíos sí se los dejó entrar. Por este tipo de actitudes, de discriminaciones que realmente tenían las autoridades. El 13 de enero de 1939, a Montevideo llegó el barco Conte Grande con 300 refugiados judíos alemanes. Se les prohibió la entrada, pero fueron recibidos por Chile. Así llegaron varios barcos a Sudamérica también, que se les prohibió la entrada a muchos de ellos. Y muchos judíos que no pudieron entrar a la Argentina, escapándose de la Kristallnacht y de la guerra, llegaron a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, fundaron comunidades, especialmente en Paraguay y en Bolivia, y después entraron ilegalmente a la República Argentina. Lo mismo sucedió con judíos que llegaron a Uruguay. No podían entrar acá porque el gobierno establecido en aquel entonces prohibía la entrada de judíos, pero evidentemente lograron burlar las leyes con documentación falsa. El 1 de marzo de 1939 llegó a la Argentina el barco General San Martín, que aceptó una cantidad mínima de judíos. Guatemala, un país que siempre tendría más adelante relaciones muy buenas con Israel y con el pueblo judío, aceptó solamente agricultores judíos porque decía que era lo que necesitaba para su propia agricultura. El 16 de mayo de 1939, Colombia no admite más la entrada de judíos. El 27 de mayo de 1939, el famoso barco, el más conocido de todos, el que hay una película, el que hay un libro, y que recomiendo ver la película, la pueden encontrar tanto en una versión muy vieja y en una versión más modernizada, La Odisea del Saint Louis, del barco Saint Louis, que llegó a Cuba partiendo del puerto de Hamburgo con 927 judíos. Cuba
Ya había recibido antes a 5.000 judíos y no quería recibir más judíos. Este barco deambuló por distintos destinos, ¿sí? Y pasó hasta por 7 países diferentes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay y Uruguay, y se negaron a dejar entrar al barco Saint Louis, que finalmente retornó a Europa y dejó a los judíos en el puerto de Cherburgo, en Francia. Claro que esos judíos después iban a caer víctimas de la ocupación de Francia. Por lo tanto, estos judíos tampoco pudieron salvarse. 300 refugiados fueron rechazados por Ecuador, Argentina, México y Costa Rica en esos años también infautos y demás. Esto también fue consecuencia de la Kristallnacht, de esos años oscuros, de ese episodio violento, de ese episodio misérrimo que hundió a los judíos alemanes en la desesperación, en el desencuentro, en el no saber qué hacer. La Kristallnacht fue un hecho aberrante, pero más allá de lo aberrante y del pogrón que marcaría el inicio de la persecución sistemática de los judíos en Alemania y con posterioridad en Austria, en la República Checa, en Polonia y en otros lugares donde hubiera judíos, la Kristallnacht significó una ruptura no solamente de vidrios, de sinagogas, quema de libros, quema de casas, violaciones. Significó para los judíos alemanes una ruptura psicológica, una ruptura mental. ¿Cómo la Alemania a la cual dimos 1900 años de vida nos puede estar haciendo esto? Implicó un trauma que iba a quedar labrado en la historia de los judíos a lo largo de toda su existencia. Y es por eso que hasta el día de hoy, en diversos países del mundo, en Argentina, en Israel, en Estados Unidos, me imagino que en otros países de América también, todos los 9 de noviembre se hacen actos conmemorativos de la Kristallnacht. Por eso pasó a ser una fecha tan emblemática, tan importante, tan distinguida, porque justamente marcó un antes y un después, un quiebre, el fin de la Alemania civilizada, si es que quedaba algo de rostro humano y civilizado en Alemania, el fin de la civilización judía en Alemania, si es que podíamos decir que antes ya Alemania no había entrado en un cono de sombras cuando llegó Hitler e impuso las leyes discriminatorias contra los judíos. Este trauma perdura en la conciencia judía hasta el día de hoy. Y es bueno que aquellos judíos que obviamente no vivieron como yo, como tantos otros, la Kristallnacht, recuerden o recordemos, esta fecha se haga con distintos actos conmemorativos en el mundo, no solo para que no se vuelva a repetir una Shoah, no solo para que no se vuelva a repetir una Kristallnacht, sino para recordarle al mundo, y lo vemos todos los días, que la barbarie, el salvajismo, la inhumanidad, la incomprensión están presentes, lamentablemente, en la psiquis humana, y que debemos frenar este odio, este fascismo activo que llevan estos grupos dictatoriales, estas dictaduras que se imponen al principio democráticamente, como ganó Hitler el poder en Alemania, y que después llevan a cabo los desastres que conocemos. La Kristallnacht no fue solo una tragedia para los judíos alemanes. La Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, fue una señal para los judíos del mundo de lo que estaba por venir. Fue una señal que llevó a que miles de judíos de América mandaran cartas urgentemente a los judíos europeos para que salgan de Europa y vengan a América. Algunos hicieron caso, otros no. Algunos consiguieron pasajes, otros no. No era tan fácil ni sencillo ni salir de Alemania, ni de Austria, ni de Europa en una época en donde la guerra se cernía, se volcaba directamente sobre la sociedad europea, iba a llevar a los estragos. Ya hacia los años fines del 38 no había donde escapar. Alemania se transformó en una cárcel. Con el comienzo de la guerra transformaría a parte de Europa en una cárcel. Con el desarrollo de la guerra, toda Europa en general, salvo los países neutrales, serían una verdadera cárcel para los judíos. Aprendamos por favor de la Kristallnacht, difundamos entre judíos y no judíos qué es lo que pasó, hablemos con nuestros hijos de este hecho, encendamos una vela todos los 9 de noviembre en memoria de ellos, hablemos algo, leamos una poesía, recordemos algún testimonio, abramos un libro, leamos algo sobre la Shoah, pero no dejemos pasar esta noche, no dejemos pasar esa noche, no dejemos pasar otras noches, porque evidentemente la maldad anida en el corazón del ser humano. La mejor forma de empezar a combatirla es justamente a través de la educación, es justamente a través de que aquellos que fueron víctimas
de este desastre se hagan cargo de transmitir a las generaciones venideras que nunca más los judíos están dispuestos a vivir esta cuestión y que quieren enseñarlo a los demás. Agradezco mucho al Departamento de Cultura de AMIA por la posibilidad de dar una charla sobre este tema que para mí en particular es muy significativo por el origen de mis padres y abuelos de origen alemán y que evidentemente si bien ellos no sufrieron la Kristallnacht porque se fueron mucho antes de Europa y tuvieron el tino y la suerte y la voluntad de tener un país a donde irse cuando todavía no había restricciones, pero tengamos en cuenta el recuerdo de todos aquellos que no pudieron hacerlo y que dieron pie a lo que realmente acabo de explicar. La noche de los cristales, mucho más que un día, mucho más que una noche, casi el comienzo de un siglo, casi el comienzo de una era. Gracias, Alamia. Gracias a ustedes por escuchar esta charla, esta conferencia. Y nos veremos pronto seguramente en alguno de los cursos que estaré dictando, como siempre, por gentileza del Departamento de Cultura de AMIA y para el Departamento de Cultura de AMIA. Estén todos ustedes muy, pero muy bien en estos tiempos tan difíciles que corren para los